Hola a todos los presentes, buenas tardes, espero que se encuentren bien. Vamos a darle continuidad al contenido que estamos manejando en seminario de investigación en este momento y corresponde al marco teórico, alcances e hipótesis de la investigación, ¿ok? Ya hicimos un barrido o una especie como de introducción a lo que es el concepto como tal de en qué se fundamenta o cuál es como el sustento, ¿cierto?, para el marco teórico y pues nos dimos cuenta que todo parte desde una revisión de la literatura bien realizada, ¿no? Todo lo que se tenga ya desde el punto de vista de la teoría, de las experiencias que se reportan directamente sobre algún tipo de contexto, pues esto sirve como fundamento para que nuestro marco teórico, primero, nos permita definir, digamos, una especie de derrotero, ¿no? O sea, como una especie de guía que nos permita una especie como de bitácora en donde, basados en este marco teórico, pues nosotros tengamos como ese soporte, ¿no? Pongámoslo más que una especie de soporte, una especie de elemento o un conjunto de elementos más bien que nos contextualizan, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la perspectiva teórica, recordemos que nos estamos fundamentando muchísimo en la parte de la revisión de la literatura, en todo el trabajo que se hizo sobre los componentes de investigación, tanto la exploración, la fase explorativa, como la fase de selección y posterior lectura de todos estos documentos, ¿no? Estuvimos mirando que la perspectiva teórica o el marco teórico como tal nos tiene que llevar, pues, obviamente a una fundamentación mucho mejor de los conceptos que se van a manejar más adelante. Y es más, de por sí nos lleva hasta determinar cuáles deberían ser los posibles resultados y las posibles estrategias que nosotros deberíamos tener para la construcción y el desarrollo como tal de nuestro proyecto, ¿no? Hablamos también de lo que sería la parte de el desarrollo de esa revisión de la literatura, el uso de unas palabras clave adecuadas, ¿cierto? Y determinar obviamente que existe un cierto tipo de literatura que es la que realmente nos sirve, ¿no? No podemos estar utilizando de pronto cualquier tipo de texto, y se los había dicho, hay información en donde ustedes la encuentran, por ejemplo, en wikis, o la pueden encontrar en unos blogs, blogspots, en donde digamos que el contenido, probablemente los autores que participan allí, podrían ser de dudosa calidad, ¿no? Entonces, normalmente nosotros nos dirigimos a una literatura blanca. Recuerden muy bien que les había comentado que la literatura blanca hace relación a todos aquellos aspectos teóricos, todos esos referentes como tal que ya han sido validados y específicamente han sido reconocidos, ¿ven? Por su calidad, ¿no? Estamos hablando de que han sido sometidos a pares, a personas que tienen un nivel pues, de conocimiento mucho mayor y estas personas pues han validado como tal ese conocimiento. Sin embargo, también existe un tipo de literatura que se conoce como la literatura gris. Esta literatura gris es importante, ¿por qué? Porque la literatura gris está compuesta por todas aquellas investigaciones, todos aquellos reportes, toda aquella información que aunque no ha sido validada, bien, por expertos internacionales o cierto tipo de personas con experiencia, ¿cierto? Que podemos decir que manejan de una manera adecuada toda la información, sí se han podido entregar como estos resultados, como este tipo de información, todo este tipo de investigación, todo este tipo de trabajo teórico práctico también, eh, ha sido validado de pronto en eventos de no mucha importancia. Entonces la literatura gris realmente hace relación a todos ellos, todo este contenido que nosotros podemos encontrar en lugares diferentes, por ejemplo, diferentes a lo que serían las bases de datos científicas o diferentes a, por ejemplo, estas revistas o estos journals o estos libros de alto impacto. ¿Okay? Pues hay mucha literatura gris que tiene una información relevante muy importante y eso extiende directamente el hecho de que la revisión de la literatura debe pasar también no solamente por la literatura blanca de alto impacto, sino la literatura que no tiene el mismo nivel de impacto, pero que nos puede entregar mucha información valiosa, ¿no? Y recuerden muy bien pues que las palabras clave tienen que definir o tienen que enmarcar como tal la parte de la perspectiva teórica. El ejemplo que les había dicho, pues bueno, si vamos a trabajar robótica médica, pues esos dos términos terminarán siendo palabras clave, pero pues obviamente algunos que se deriven adicional. Por ejemplo,
En el caso de la parte médica, ¿hacia dónde va dirigida la robótica médica? Ah, venga, a rehabilitación. Entonces ya tendríamos una palabra clave adicional, que esto era lo que nos permitía, pues aparte de poder hacer una selección, una revisión inicial, una exploración inicial de la literatura, pues más adelante nos permitía determinar algunos elementos que son importantes, como son el planteamiento del problema o hasta la misma hipótesis, ¿no? Bien, habíamos hablado de la búsqueda de los referentes teóricos, eso tiene un derecho, tiene una especie de protocolo, o sea, unos pasos, unas fases que se deben seguir, pues para poder obtener toda esta información valiosa que nos va a reportar lo que sería nuestra base teórica, ¿no? Nuestra base de conocimiento. ¿Ven? Habíamos hablado directamente de cuál es la idea de tener este referente teórico, o sea, de tener toda esta información que es vital para nosotros, antes de recolectar los datos y después de recolectar los datos. ¿Qué significa? ¿De qué nos sirve tener el marco teórico cuando nosotros presentamos nuestra propuesta, que sería antes de recolectar los datos, antes de hacer la fase de experimentación? ¿Y de qué nos sirven estas referencias teóricas o toda esta teoría después de que nosotros ya hemos recolectado la información y probablemente la hemos hasta analizado y procesado, ¿no? Entonces siempre vamos a tener ventajas en tener el marco teórico como un elemento que antes de recolectar los datos, ¿cierto? Nos permite refinar como tal nuestro proceso de investigación, nos permite crear estrategias que se pueden llegar a implementar para el caso del análisis, la obtención de resultados y hasta la misma obtención de conclusiones y es más, hasta nos puede determinar el uso de criterios para poder orientar aún mejor nuestro proceso de investigación, ¿no? Y después de la recolección de datos, pues entonces nos permite hacer una contrastación con otros proyectos de investigación o con otros referentes teóricos que tengamos a la mano, que estén trabajando por la misma línea de investigación nuestra. Nos permite, pues bueno, construir teoría, desarrollar nuevas preguntas de investigación, formular la hipótesis o reformular la hipótesis, y esto pues también puede dar a la apertura de otros procesos investigativos, ¿no? Entonces, el referente teórico, el marco teórico es extremadamente fundamental para poderlo utilizar en nuestro proyecto, ¿no? Habíamos visto las dos formas de mapeo o de método más bien de consecución o de construcción del marco teórico. Les había comentado del método del mapeo, utilizando pues esta estructura que podemos observar en pantalla, y el otro método que es el método por índices. Como les decía a ustedes, en algún momento cuando uno trabaja y pues por experiencia propia, a mí me ha ido mucho mejor por el método por índices, ¿no? O sea, definir lo que sería el tema general o si hay más de un tema general, pues los temas generales, ¿cierto? De esos temas, obtener unos temas que podemos llamarlo como unos temas importantes, tema uno, tema 2, etcétera, y de esos temas importantes podríamos irnos a unos subtemas que apunten directamente desde las referencias de nuestro marco teórico, ¿no? Desde las propias referencias que hemos tenido en la exploración y selección de nuestros antecedentes, ¿no? ¿Esto por qué? Porque pues cuando vayamos armando el marco teórico, cada una de los subtemas y por ende de los temas, pues va a ser realimentado directamente por las referencias. O sea que nosotros ya tenemos directamente que la información que encontramos en el análisis y que ya en análisis y en la exploración como tal de la literatura, pues ya nos están nutriendo para saber qué es lo que tenemos que poner en nuestro marco teórico, ¿no? ¿Ven? Habíamos llegado directamente a una especie de método, no es el único, vuelvo y lo repito, pero pues es un método, digamos que es el que se ha aplicado para muchas ciencias, para muchas licenciaturas, en donde pues se define como cuántas referencias son adecuadas, no quiere decir que sean únicas, no quiere decir que no podamos irnos un poquito por arriba, sí irnos un poco por abajo de ese número de referencias, pues ya podría ser tomado como una falta de compromiso por parte del investigador, es decir, que quiso ser como por el lado fácil, sacó menos referencias sabiendo que existe mucha más literatura por allí disponible para poder utilizarse en el marco teórico y obviamente para el desarrollo de nuestro proyecto, ¿no? Entonces hay una propuesta de más o menos cuántas referencias son para o deben incluirse en los trabajos escritos para nuestro, ¿qué? Para nuestro trabajo, ¿no? Recuerden muy bien que nosotros estamos pues por el lado de lo que serían las tesinas o monografías, en donde pues es aceptable, está bien visto que nosotros tengamos entre 20 y 30 referencias. Sin embargo, si podemos tener 40 o 50 referencias sería excelente, sobre todo porque con esas referencias también se podría pensar en la obtención de un producto, como podría ser el review o el survey, que es el que estamos construyendo nosotros en este momento, ¿no? Recuerden muy bien que también existen
o está definido como tal el uso de cierto tipo de plantillas en donde pues dependiendo del sitio donde uno vaya a presentar o donde se vaya de pronto a exponer el trabajo, pues ellos van a tener como esas condiciones, ¿no? En las plantillas, entonces un determinado tamaño de letra, determinado espaciamiento, si se tiene como no el tipo de márgenes, bueno, más que todo la distancia de los márgenes, si se deja para que se pueda imprimir y que se pueda, por ejemplo, llevar a un libro, ¿sí? O a un tipo de empaste, bueno, porque se puede empastar de alguna forma adecuada para tenerlo directamente como un referente bibliográfico, pero ya escrito, ¿no? Que permita como tal la consulta, aunque ustedes saben que ahorita pues ya todo se hace digital. Sin embargo, cuando ustedes presenten su libro, lo más seguro es que van a tener que adaptarse a la plantilla de la universidad en donde pues se manejan estos conceptos de ciertas condiciones que se tienen que cumplir, así ustedes no impriman su libro, ¿no? El libro, si va en digital, pues en digital se entregará, pero en digital tiene que cumplirse como tal estas características. Y como les comentaba, pues del lado de la Facultad de Ingeniería, pues para el caso de la revisión directa de la facultad, que hace directamente ya un ingeniero, pues él es un poco estricto en el cumplimiento de estas normas, entonces va a estar muy pendiente de que las plantillas se utilicen de manera adecuada, y que se creen los libros de manera adecuada. ¿Esto por qué? Pues para llevar una especie de orden, llevar una especie como de estructura en todos los libros que se han presentado, se presentan y seguramente se presentarán eh, para las personas que van obviamente a optar por su grado académico, ¿no? Bueno, y aquí volvemos y aquí sí es donde empezamos directamente con la información y la clase pues se centraría, la que era hoy, pues bueno, por inconvenientes en cuanto a que sus compañeros, al menos un poquito más de la cuarta parte, de la tercera parte del grupo se encontraban en la práctica empresarial, pues entonces optamos por hacer esta charla, ¿no? Este video como tal. Entonces observen que vamos a hablar del alcance de la investigación, ¿no? Y habíamos dicho, nosotros tenemos o manejamos desde el punto de vista de la ingeniería la investigación cuantitativa. Nosotros estamos basados en los datos, en toda la información relevante que nos entregan los equipos, las herramientas, los protocolos, metodologías aplicadas, ¿cierto? Pero nosotros estamos muy amarrados al hecho de que nosotros construimos como tal nuestro conocimiento a partir de los datos que obtenemos de la instrumentación, de las máquinas que usamos, ¿cierto? Y de la observación que hacemos sobre un fenómeno o un problema que queremos desarrollar, que queremos solucionar desde la ingeniería, ¿no? Porque recuerden, nosotros somos más de un campo de aplicación, ¿cierto? Más que un campo de la indagación científica pura, ¿no? Nosotros somos más dados a la parte tecnológica o técnica, ¿no? Entonces, bien, dentro de la investigación cuantitativa, ¿qué es lo que nosotros tenemos como alcance o cómo definimos los alcances? Bueno, los alcances como tal es hasta dónde queremos llegar, ¿no? El mismo término lo dice, nosotros vamos a tener una proyección de los productos, una proyección del tiempo, una proyección de los recursos que vamos a utilizar en nuestro proyecto, ¿no? Entonces, dentro de eso, pues, ¿qué? Los alcances vienen definidos como tal, ¿cierto? Desde la revisión de la literatura que hemos hecho. ¿Cómo es ese caso? Pues fácil. Por ejemplo, si nosotros encontramos literatura científica en donde observamos, por ejemplo, que hay una tendencia en cierta cantidad de estos escritos, de estas, por ejemplo, journals, estos papers, en donde se dice que el trabajo como tal lleva un tiempo aproximado de 3, 4, 5 meses, entonces resulta que la proyección que nosotros tenemos que darle, pues es si a los demás investigadores y las demás personas que están reportando toda esta información dicen que ese es el tiempo adecuado, pues nosotros nos acondicionamos, nos ajustamos directamente a ese tiempo y definimos eso como un alcance, ¿no? Oh, bueno, nosotros no vamos a decir de todas maneras en el trabajo, no, es que como la tesis o el trabajo que presentó fulanito, pelengano, etcétera, ¿cierto? Más o menos es de 3 meses, nosotros también nos vamos a amarrar a lo que ellos dicen. No, 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 nosotros hacemos una especie de ponderado, hacemos más o menos una revisión y hacemos una estimación de ese tiempo y nosotros podemos proponer en función a lo que utilizaron los otros, ¿no? Pero recuerden que esto es bastante subjetivo, ¿no? Entonces, desde la revisión de la literatura, los alcances nacen, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque lo que han hecho otros también se puede reflejar en nuestro trabajo desde en muchos puntos de vista, ¿no? Y obviamente desde la perspectiva del estudio, ¿no? Cuando hablamos de la perspectiva del estudio es hacia dónde nos enfocamos. Por ejemplo, para el caso de ingeniería electrónica, ¿nos enfocamos en solo diseño o nos enfocamos en implementación? Porque cuando nos enfocamos en un diseño y el diseño solamente se basa en la creación de un manual, en la creación como tal de un software,
De pronto en la obtención como tal de diagramas esquemáticos, de simulaciones, pues obviamente estamos hablando de que es posible que ese tiempo sea mucho menor, que los recursos que nosotros requiramos pues sean menores, ya sea un computador, simplemente un software, y probablemente no tengamos que hacer desplazamientos a ninguna parte, por lo tanto no tenemos que ir a hacer pasajes, de pronto no tenemos que ir a comprar motores, tarjetas y cosas de esas, ¿cierto? Que va a ser muy diferente a una perspectiva que se maneje, por ejemplo, para el caso de la fase de implementación, en donde la implementación ya incluye que tenemos que ir a comprar piezas, que tenemos que ir a ensamblar cosas, que posiblemente muchas de esas cosas que necesitamos, como por ejemplo lo que sería en estructura, no las podemos ensamblar nosotros, entonces tenemos que utilizar el servicio externo. Entonces, esos alcances nos están definiendo que nosotros, de acuerdo a cuál es la profundidad que le queremos dar a nuestro trabajo, hacia dónde apuntamos directamente a nuestros productos, es posible que vamos a tener unos requisitos que nos van a definir como tal esos alcances, ¿cierto? ¿De qué dependen los alcances? Pues depende de los objetivos planteados desde un principio, ¿cierto? Y que en este momento ya están, digamos que bien cimentados, y en donde nosotros, bien, nosotros vamos a tomar esto como una forma de poder definir el alcance. Por ejemplo, si el objetivo principal era implementar, pues nuestro alcance tiene que llegar hasta allá, hasta la implementación. Si nuestro objetivo específico uno estaba diciendo que íbamos a entregar un documento, un reporte o un artículo, pues resulta que ese es el alcance que tiene que llegar. Si ese producto se va a dar, pues obviamente nuestro alcance llegará hasta el punto de decir, ok, vamos a someter como tal un artículo a una revista, por ejemplo, A1, con ciertas condiciones, ¿no? Las condiciones son, obviamente, como el tiempo no me va a dar para yo esperar un año, 2 años a que me hagan la revisión, exagerando obviamente, bien, pues uno dice específicamente, yo me comprometo directamente o llegaremos hasta el punto de construir, por ejemplo, un review, ¿cierto? O un survey, bien, presentarlo o postularlo directamente a algún tipo de evento y hasta ahí llegamos, por ejemplo, ¿no? Entonces, otra cosa es que de pronto uno diga, no, estamos esperando hasta que nos lo publiquen, entonces ya su alcance será un poco más extendido, ¿no? Entonces, recordemos muy bien que los alcances se pueden dividir también en función a el tipo de metodología que nosotros utilicemos. Desde el punto de vista práctico, los alcances que podemos tener se fundamentan en si nosotros vamos a trabajar algún tipo de problema de investigación o de una investigación de tipo exploratorio, una investigación de tipo descriptiva, una de tipo correlacional o una de tipo explicativa. Estos cuatro términos ya los habíamos manejado cuando empezamos, hicimos la introducción como tal de la ciencia. Estamos hablando de más o menos de la presentación 2, si no estoy mal, habría que mirar muy bien. Entonces recordemos muy bien lo que sería una investigación exploratoria, ¿no? ¿Qué es lo que hace la exploratoria? Como su nombre lo indica, lo que hace específicamente es hacer como una especie de pasada por encima de la información que nosotros tenemos hasta un momento determinado, porque queremos como tal reportar, digamos, lo que existe hasta el momento en la literatura. No queremos hacer una profundización extrema, porque nosotros no vamos a hacer un aporte diferente al de recopilar información, ¿no? Entonces, una fase exploratoria tiene mucho que ver con una recopilación de la información y seguramente de una presentación un poco más dirigida a lo que hemos investigado que a lo que hemos aportado, ¿no? Entonces miren cómo aquí el alcance de la investigación, de las investigaciones exploratorias, pues se fundamentan en que la investigación se hace en problemas que son poco estudiados, o sea, específicamente nos vamos a entrar más bien en aquellos en donde decimos, oiga, mire, nosotros estamos buscando una solución para aplicar como tal, no sé, un criterio de control, por ejemplo, una estrategia de control, pero pues no la vamos a aplicar directamente en un sistema que ya está suficientemente estudiado, ya está suficientemente documentado, como para decir, oiga, no, vamos a encontrar algo nuevo, sabiendo que no va a existir algo nuevo, algo diferente. Entonces uno en las fases exploratorias o en los tipos de investigación exploratoria, pues uno como que se ahonda un poquito, se va un poquito a ver qué es lo que falta y eso que falta es lo que nos puede dar una idea de por dónde podría arrancar una investigación un poco más profunda. ¿Ven? ¿Qué es lo que hacen? Pues lo hacen directamente indagando desde un punto de vista innovador, es decir, ¿qué podemos aportar? ¿Listo? Si hace falta algo, si de pronto un protocolo, una estrategia, una metodología no está lo suficientemente investigada, presenta de pronto algún tipo de falla, ¿cierto? Pues nosotros podemos intentar decir o tratar de explicar, ¿cierto? Cómo nosotros podemos mejorar ese sistema, cómo nosotros podemos pasar una metodología más eficiente, cómo nosotros podemos llegar a una fase de pronto concluyente. ¿Por qué? Porque muchas veces, muchos artículos le dicen a uno específicamente en la parte final, en las conclusiones, le dicen, hemos llegado hasta tal punto, nos hace falta investigar sobre tal otra cosa, tal, otro tipo de elementos, otro tipo de tema,
y ahí pues se le deja al resto de la investigación. Ahí es donde uno inmediatamente dice, ok, estas personas exploraron, trabajaron, ¿cierto? Profundamente en esos términos, pero ellos mismos nos están dando una idea de que hace falta. Y eso que hace falta es lo que iría directamente en una investigación de tipo exploratorio, ¿no? También nos permiten identificar algunos conceptos promisorios. ¿Qué significa? De pronto algunos temas que podrían llegar a ser una muy buena propuesta para hacer investigaciones un poco más complejas, un poco más profundas, que se lleven directamente a, digamos, unos procesos de investigación un poco más maduros, ¿no? Y para el caso pues, de los exploratorios, recuerden que permiten la preparación del terreno para nuevos estudios, porque a veces uno en las fases exploratorias no encuentra un contenido o un tema que no ha sido un poco explorado, sino puede encontrar varios temas. Y de esa manera uno puede abrir una perspectiva de decir, oiga, es que falta investigar, falta trabajar sobre este tema uno, este tema 2, este tema 3, y cómo lo sustentamos, en una investigación exploratoria. Pero miren que la parte exploratoria quiere decir no que nos vamos a hacer exploración o nos vamos a ir a buscar literatura o una conceptualización teórica así como por encimita, ¿no? Tiene que ser mm, bastante acusivos desde el punto de vista de que toca buscar tanto en la literatura blanca como en la literatura gris si se puede, y a veces nos metemos en la literatura negra, que es esa literatura que realmente no ha sido publicada como tal, que no se encuentra tan fácilmente a disposición, ¿no? Tenemos lo que sería la investigación descriptiva, en donde recordemos muy bien que lo que se hace es trabajar sobre un fenómeno, ¿no? Y sobre ese fenómeno, y a eso normalmente también se le llama investigación fenomenológica, ¿bien? Cuando si el fenómeno ya ha sido definido, si la cuestión de estudio ha sido definida, entonces uno categoriza sus componentes y sobre esos componentes hace un análisis y determina cómo es que esos componentes se comportan dentro de la estructura de nuestro fenómeno de estudio. ¿Ok? Recuerden muy bien que aquí en la fase descriptiva, para poder hacer una descripción de una característica o de un componente, se requiere que nosotros hagamos medición. Entonces debemos hacer una medición de esos conceptos para poder para poderlos describir. Si no hay un conocimiento total sobre el fenómeno o los fenómenos que se estudian y todas las características, componentes que tiene, pues obviamente difícilmente llegaremos a hacer una descripción total del problema o del fenómeno, ¿no? Y pues obviamente haciendo la medición de los conceptos, nosotros tenemos algo y es que podemos definir unas variables que puede que ya existan como variables que de pronto no hayan sido incluidas dentro de otras investigaciones y que nosotros podamos ver, digamos, esa posibilidad de utilizar ese tipo de términos, ese tipo de variables de una manera más adecuada, ¿no? En el caso de la investigación correlacional, pues recuerden muy bien que correlacionar significa hacer comparaciones entre variables, entre datos, entre conceptos, entre investigaciones, etcétera, 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 ¿no? Entonces las correlaciones siempre tienen que llevar algo asociado y es que es cómo yo voy a desarrollar mi investigación, voy a obtener resultados, pero contra qué los contrasto, ¿cierto? Porque si en este caso yo tengo una base científica sólida con la cual yo contrastar mi investigación y describir, bueno, más que describir, poder observar cuáles son ventajas, desventajas, ¿cierto? Qué es lo que faltó, qué fue lo que se aportó, pues entonces muy difícilmente podemos hacer una correlacional. En ingeniería electrónica, pues las correlacionales digamos que son una de las que más se presentan, sobre todo cuando hacemos diseño o hacemos implementación, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos un diseño o una implementación, tenemos que probar nuestra implementación, tenemos que probar nuestro diseño y esa prueba tiene que dar unos resultados, pero esos resultados pueden ser mejores o peores que otras investigaciones. Eso es lo que tenemos que aportar desde el punto de vista de decir, oiga, no, yo tengo aquí una propuesta y la propuesta fue hacer una estación meteorológica con ciertas características y con la toma de los siguientes datos. Ok, ¿ustedes creen que somos los únicos que hemos hecho sistemas como tal de detección de variables climáticas? ¿Hemos hecho algún tipo o somos los únicos pues que estamos haciendo ese tipo de investigación? Ténganlo por seguro que ya se está haciendo, se hizo anteriormente y ténganlo por seguro que se hará con, por ejemplo, nueva tecnología. Entonces uno dice, ah, bueno, si lo que estamos haciendo nosotros en ingeniería electrónica ya existe, porque no nos vamos a inventar la rueda, ¿cierto? Pues entonces tomemos esto que nosotros hicimos, que nos entregó los siguientes datos, ¿bien? Y comparémoslos con otras investigaciones donde hicieron algo similar y observemos qué de mejor o qué peor, ¿sí? Porque a veces también ocurre eso, que a veces uno puede entregar información que está peor que otras investigaciones u otras bases de datos. Bien,
¿Para qué? Para si nosotros encontramos que nuestra solución mejora como tal las características de la instrumentación, de la obtención de datos, de la creación de protocolos con respecto a otras, pues obviamente uno va a poner directamente eso, ese contraste, decir, oye, mire, nosotros tenemos un método nuevo, tenemos una forma de adquisición nueva, tenemos una forma de procesamiento y manejo de los datos diferente con respecto a lo que han dicho otras personas, otros grupos de investigación, otros autores, y esto como tal puede servir para que otras personas también que están interesadas en el tema que nosotros trabajamos, pues utilicen nuestros reportes o lo que nosotros estamos reportando, ¿cierto? Como una herramienta de utilidad, ¿no? Pero también, ¿qué ocurre cuando nosotros tenemos que en la fase correlacional nosotros obtenemos peores resultados o malos resultados comparados con otros? Pues fácil, oportunidades de mejora. ¿Cómo nosotros podemos mejorar nuestros procesos, la obtención de los resultados que sean más precisas o sean mejores a partir del análisis de lo que falló, de lo que no fue? ¿Listo? Por lo tanto, los correlacionales, pues bueno, asocian, ahí lo dijimos ahorita, conceptos o variables, pues para poder hacer ¿qué? Esas comparativas, ¿no? Normalmente si tenemos una comparación y tenemos una asociación entre conceptos y variables, pues entre comillas ya sabemos que nosotros debemos manejar algo que se conoce como las métricas de medida. Bueno, métrica de medida realmente es una rebusnancia, ¿bien? Porque medida y métrica pues tienen el mismo concepto, ¿no? Son derivados del mismo concepto. Entonces, ¿qué ocurre? Las métricas de comparación son aquellos valores o aquellos tipos de pruebas que se van a realizar sobre lo que nosotros encontramos con respecto a lo que vamos a comparar y ellas son las que nos van a definir, ¿cierto? ¿Qué estados se van a manejar? ¿Cuáles son los rangos de esa medida? ¿Cuáles son los valores permisibles? ¿Cuáles son los valores no permisibles? Etcétera, para poder, pues, fundamentar nuestra comparabilidad, ¿no? Con nuestro sistema de comparación. Nos permite también hacer predicciones. ¿Por qué? Pues porque estamos manejando datos puros y esos datos puros pues pueden ser sometidos a un análisis estadístico, de tal manera que nosotros podemos ver de pronto más que predicciones, proyecciones, ¿no? Y también hace la cuantificación de las relaciones que existen entre variables, conceptos y datos. Entonces, como ya podemos hacer una cuantificación de las relaciones, podemos tener sistemas en donde las relaciones casi que al 100%, es decir, lo que nosotros obtuvimos en nuestra fase experimental es extremadamente igual, muy, muy similar a lo que otros estuvieron, por ejemplo, no sé, obtuvieron en China o obtuvieron en India. Entonces uno dice, ok, aquí ya tenemos un tipo de validación, ¿no? Pero también esa cuantificación nos puede llevar directamente a qué? A unos resultados de métricas que pueden llegar a ser estudiados en investigaciones posteriores, ¿no? Y por último tenemos el alcance de investigación de tipo explicativo, las investigaciones explicativas, en donde lo que se busca es esto mismo que leen ustedes, determinar las causas de los fenómenos, ¿cierto? ¿Qué es lo que están originando unos fenómenos a partir del hecho de que nosotros los entendamos y si no los entendemos completamente, poder obtener información a partir de la fase experimental de la experimentación, ¿no? Y estos datos empíricos nos pueden llevar directamente a decir, oiga, mire, es que los datos que nosotros estuvimos obteniendo, perdón, durante cierto tiempo, que son una base de datos gigantesca, nosotros la pasamos, por ejemplo, por un algoritmo de inteligencia artificial, un algoritmo de machine learning, encontramos estos patrones y estos patrones nos permiten definir por qué de las cosas. Y eso es lo que es el explicativo, determinar el por qué o cómo se obtienen ese tipo de relaciones o ese tipo de resultados, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿qué tenemos aparte de eso? Pues bueno, que también nos dan un sentido de entendimiento, nos dicen, bueno, esto ya nos está aclarando un poco más la situación, ¿no? Cuando nosotros tenemos un tipo de investigación explicativa, como su nombre lo indica, nos está dando directamente una razón del porqué de las cosas, ¿cierto? ¿Por qué las variables se comportan de esta manera? ¿Por qué los resultados siempre tienden a generar algún tipo de comportamiento específico? O sea, nos permite como tal darle ese sentido a las cosas que estamos obteniendo, ¿no? Y por último, pues bueno, son extremadamente estructurados desde el hecho de que para poder hacer una explicación de resultados, poder hacer unas conclusiones valederas, tenemos que meternos directamente en una fase de comparación, es decir, tenemos que utilizar una fase correlacional y de allí pasar directamente a qué? A tratar de dar las razones de eso que está ocurriendo, de ese producto que está obteniéndose o de ese comportamiento fenomenológico que se puede llegar a presentar en la investigación, ¿no? Entonces aquí esto que les acabo de decir ya está resumido en estos valores que ustedes observan aquí.
El alcance exploratorio, el alcance descriptivo, el alcance correlacional y el alcance explicativo, ¿no? Para el primer caso, el alcance exploratorio, que es precisamente una fase que busca es descubrir información, descubrir como tal cosas que no se tienen claras o cosas o fenómenos o de pronto variables que no se conocen, ¿cierto? En donde el objetivo busca la examinación, busca examinar temas o problemas de investigación, lo dijimos ahorita, que poco se han estudiado, que poca información se tiene y que nosotros pues podríamos llegar a aportar bastante de esa información una vez que obtengamos resultados ojalá satisfactorios desde este punto de vista, desde este punto de alcance, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos busca antes o qué es lo que nos pretende desde antes, ¿no? Busca que nosotros tratemos de profundizar en temas que no se han trabajado mucho, en temas en donde no hay un producto que sea como tangible o un producto como tal que nos permita hacer algún tipo de análisis sobre el mismo, ¿bien? O simplemente en temas que no se han abordado antes porque no les han encontrado de pronto ese sentido crítico o ese sentido de importancia para poder trabajar sobre ellos, ¿no? ¿Qué es lo que busca también? Bueno, lo que busca también es crear novedad, ¿no? Ya lo dijimos ahorita. Estos estudios deben dar tendencias, ¿cierto? Deben mostrar como unos patrones de los datos o de la información que nosotros tenemos en ese momento. Nos permite la identificación de ambientes, áreas, contextos y situaciones en donde como tal la situación o el contexto no se entiende, pero nosotros podemos dar esa exploración en donde tratamos de buscar el por qué no se entienden las cosas, ¿cierto? Y obviamente nos puede dar unas potenciales relaciones entre variables y determinar cómo se pueden hacer investigaciones posteriores, ¿no? Desde el alcance descriptivo, que lo que nos permite es la verificación de la información, la verificación de los datos, entonces lo que nos busca es hacer esa descripción de propiedades, características, también de perfiles, entre estas cosas, depende de personas, poblaciones, procesos, que sería para el caso de la ingeniería, objetos, que sería para el caso de la ingeniería, o cualquier tipo de fenómeno que nosotros queramos trabajar, ¿no? Ahora bien, desde el punto de vista personas y población, uno diría, uy, electrónica no tiene mucha influencia allí. Pues resulta que si lo que vamos a hacer es una implementación de un dispositivo que va a mejorar la calidad de, no sé, la calidad de vida de una comunidad a partir del saneamiento como tal, por ejemplo, en la recolección de basuras. O tenemos un dispositivo que hemos experimentado en una fase descriptiva y nos damos cuenta que podemos mejorar las condiciones de vida desde el punto de la calidad del agua o de la calidad como tal del uso racional de electricidad, ¿cierto? Entonces, entre comillas, sí estamos influyendo sobre personas o poblaciones y esta información nos podría determinar, ¿cierto? Cómo de pronto ciertos procesos seguidos desde la ingeniería, ¿ven? Pueden llegar a ser beneficiosos en unas comunidades y eso puede después extrapolarse directamente a unos procesos más macro, ¿no? A ciudades, regiones, ¿cierto? O poblaciones específicas dentro de unas macro variables, ¿no? Pues, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que busca directamente el alcance descriptivo? La medición de la información, ¿cierto? Recoger la información de tal manera que nosotros podamos, ¿cierto? Hacer o determinar, ¿sí? Su relación, cómo se relacionan toda esta información, todos estos elementos que yo estoy tratando de describir dentro de este alcance, ¿no? El alcance correlacional, que es, busca la asociación como tal de la información, lo que busca es encontrar eso, la asociación, la relación existente, la comparación, cuáles elementos o qué características son afines con otras y cuáles se diferencian, ¿bien? Con respecto a dos o más tipos de elementos, por ejemplo, datos o, por ejemplo, protocolos o, por ejemplo, diseños, ¿cierto? De tal manera que cuando nosotros hacemos eso, pues lo que hacemos es encontrar, ¿cierto? Un determinado grado de asociación entre las variables. ¿Eso qué significa? Significa que nosotros podemos llegar a hacer una comparativa desde el punto de vista gráfico, desde el punto de vista de tablas, desde el punto de vista de cantidades, ¿ok? Entonces, se cuantifican estos valores, se analizan y se hacen las famosas o respectivas vinculaciones, ¿no? En inteligencia artificial, cuando se usa Machine Learning, el alcance correlacional es sumamente importante. ¿Por qué? Porque la única forma de poder determinar que un algoritmo que nosotros estamos planteando para una solución de un problema, ¿cierto? Presenta o nos entrega el mismo rendimiento, el mismo performance de otros algoritmos que pueden llegar a ser mejores o peores. Entonces, si nosotros hacemos como tal este análisis sobre un algoritmo y encontramos esas relaciones, se basa específicamente en eso, en encontrar cómo se vinculan
todas las variables para podernos entregar un resultado, por ejemplo, en el caso de la validación de rendimiento, ¿no? Del algoritmo, ¿no? Y en el caso explicativo, que es ya una demostración, ¿cierto? Entonces lo que busca precisamente es eso, es explicar por qué se dan las cosas, por qué se da un fenómeno, por qué el funcionamiento de una máquina o de algún tipo de no sé, comportamiento como tal de un sistema, ¿cierto? Se comporta de esta manera y también pues define cuáles son las condiciones que hacen que este sistema se trabaje o pueda funcionar en un ambiente determinado, ¿no? El condicionar algo es precisamente definir qué variables son importantes y digamos que son relevantes en un sistema y cuáles de estas variables puede que no sean tan importantes y por lo tanto se puede, por ejemplo, obviar, ¿no? Entonces siempre se busca pues establecer las causas de por qué ocurren las cosas, ¿cierto? Definir que eso que está ocurriendo pues tiene algún tipo de relación directamente con el fenómeno y como esas características, ¿cierto? Son las que realmente al ser manipuladas pueden obligar a que el comportamiento o la forma en que trabaja un sistema o algo que nosotros estemos tratando de entender desde el punto de vista de la investigación está generando como tal unos resultados o unos comportamientos determinados, ¿no? Ven, bueno, esta tablita es bien interesante, esta viene de Hernández Sampieri, y ustedes pueden observar lo que hace, cuál es el alcance, si el alcance es de tipo exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo, cuál es el propósito de la investigación, que ya lo hicimos ahorita, ya lo dijimos, ¿no? El exploratorio busca examinar, ¿cierto? O sea, es observar, ¿bien? Mientras que el descriptivo como tal especifica propiedades y características, perfiles, el correlacional nos permite conocer el grado de relación entre las variables de varios sistemas o varios elementos de investigación y el explicativo pues está enfocado en responder el porqué de las cosas, el para qué de las cosas, el cuándo, el cómo es que se dan las cosas, ¿listo? Y en la parte de la última columna pues ustedes pueden observar cuáles serían los valores que aporta cada uno de estos tipos de alcances, ¿no? Bien, teniendo en cuenta que los alcances son, digamos, es indispensable definir los alcances, sobre todo en la parte de la formulación de la propuesta de investigación, que aquí vendrá la pregunta, ¿no? Inge, pero entonces los alcances vuelven a redactarse, vuelven a colocarse en, por ejemplo, el libro final, cuando nosotros estamos presentando nuestra monografía. No. Estos alcances están definidos para la propuesta, para decir hasta dónde vamos a llegar, pero también no solamente le permiten al estudiante mostrarle al jurado o al lector, o sea, que les va a dar a ustedes el aval para poder o no hacer el estudio, el trabajo, le permite pues dar una idea de lo que ustedes quieren llegar a hacer, ¿cierto? De esa manera pues uno también puede como jurado llegar y decir, o como asesor también, porque los asesores también deben intervenir allí, decir, bueno, me parece que sí es conveniente lo que está proponiéndose, los alcances son suficientes, están bien estructurados, están bien delimitados, o decir específicamente, oiga, estos alcances como tal no se van a cumplir. ¿Por qué? Porque no cumplen con ciertos requisitos y el asesor o el jurado pueden darles una indicación de cómo mejorar esos alcances. Pero los alcances, una vez se proponen, se usan para el desarrollo del proyecto, pero cuando ya vengamos a la fase final, que es la entrega del libro final y la sustentación, pues ahí ya los alcances, bueno, uno si quiere lo puede decir, pero realmente en el libro no va porque se supone que el libro muestra que esos alcances hayan sido alcanzados. ¿Ok? Bien, las hipótesis son importantísimas porque las hipótesis, lo que se formula antes de una tesis, ¿cierto? En investigación, tiene que ir fundamentado en lo que nosotros estamos buscando de nuestra investigación, ¿no? Por eso es que las hipótesis nos permiten o nos definen unas guías, nos definen unas rutas de trabajo durante la investigación o el proceso de desarrollo de nuestra monografía, de nuestra pasantía, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Lo que hacen es tratar de probar y definir explicaciones tentativas del fenómeno investigado. Eso que dice ahí es, oiga, una hipótesis, lo que trata de buscar es dar la razón de lo que yo espero que ocurra, de lo que espero que se entregue, que se obtenga a partir de una premisa, es decir, a partir de una oración que yo voy a sustentar. ¿Bien? Yo tengo en este momento la hipótesis de que si ustedes estudian de manera juiciosa, se ponen a hacer todos sus talleres, empiezan a hacer investigación por su propia cuenta, empiezan a mirar YouTube, etcétera, ¿cierto? O por ejemplo, páginas en donde hablen sobre investigación, yo digo que, y de por sí voy a hacerlo más como predicción, digo que
ustedes van a tener el conocimiento suficiente para entregar un trabajo bastante bueno al final de este semestre. Bien, mire que estoy diciendo, estoy afirmando algo que, entre comillas, podría llegar a ocurrir. Bien, siempre y cuando se cumplan las condiciones que yo digo dentro de mi hipótesis, bien, pues les va a ir bien a ustedes. Pero la idea básica es, ¿será que se cumplen siempre? Puede que no. Por eso lo estoy diciendo en forma afirmativa. Si se hacen de la manera en que yo les digo el estudio de este tema o de esta asignatura, pues lo más seguro es que ustedes van a tener un nivel de éxito adecuado. Entonces yo lo afirmo. Yo digo, yo estoy seguro que si lo hacen, funciona. Bien, ¿qué es lo que tengo que probar ahora? Tengo que probar que utilizando internet, utilizando libros, utilizando información un poco más didáctica, etcétera, etcétera, ustedes pueden llegar a la consecución de esos resultados. Y eso es lo que voy a tener que probar, ¿cierto? Por lo tanto, una hipótesis normalmente termina siendo más una afirmación que una pregunta, ¿no? ¿De dónde nacen las hipótesis? Las hipótesis tienen como fundamento la teoría que ustedes ya definieron en su marco teórico y que encontraron durante su fase de exploración de la literatura, ¿no? Y ellas se definen, bueno, aquí aparece directamente, se deben definir como proposiciones o afirmaciones, ¿cierto? Aquí es donde va a aparecer el hecho de decir, oiga, ¿y entonces cómo se redacta una hipótesis? Bien, afirmación es decir que va a ocurrir algo, que se va a obtener algo, que se va a lograr un desarrollo, etcétera, mientras que una proposición es decir específicamente bajo las condiciones que se plantean directamente en el proyecto, entonces podría llegarse a alcanzar y este resultado, ¿no? Entonces, bien, ¿qué es una hipótesis? Aquí lo indica, son respuestas provisionales a las preguntas de investigación. Entonces, observen cómo las hipótesis están amarradas, uno, a la teoría existente, bien, para poder formular afirmaciones, ¿listo? O proposiciones. Y dos, ellas tienen que ser redactadas de tal manera que parezca que son respuestas a la pregunta de investigación. Por eso tenemos que leer la pregunta de investigación y la hipótesis está, entre comillas, respondiéndola antes de que nosotros empecemos a trabajar nuestro proyecto. Bien, entonces si yo digo, por ejemplo, que mi pregunta de investigación es, ¿de qué manera un Arduino Uno, cierto, configurado desde cierto algoritmo nos puede entregar una respuesta satisfactoria para la aplicación en control por redes neuronales? Bien, podría ser, me estoy inventando en este momento, es una pregunta que no está bien estructurada, solo se me ocurrió en este momento. Entonces la hipótesis, ¿cómo contestaría esa pregunta? ¿Cierto? Arduino Uno tiene la capacidad suficiente para realizar o para permitir la implementación de redes neuronales limitadas, ¿cierto? Para sistemas de dos entradas, de doble entrada o de tres entradas, ¿cierto? Con una baja latencia, ¿sí? Entonces, para una pregunta de investigación, ¿de qué manera Arduino puede ser implementado para utilizarse en redes neuronales? Yo en la hipótesis estoy diciendo Arduino como tal, ¿cierto? Presenta beneficios o es un dispositivo capaz de poder implementar redes neuronales, ¿sí? Entonces, entre comillas, la hipótesis, pues obviamente viene amarrada de la teoría, entonces quiere decir que yo tuve que haber investigado si Arduino como tal, todas sus variantes de Arduino, si la forma en que procesa Arduino los datos, si las redes neuronales se pueden llevar directamente a capas más livianas, entonces la teoría y la pregunta me enfocan directamente hacia la hipótesis. Pero ojo porque la hipótesis no es solamente afirmar algo que yo pregunté, ¿listo? Depende específicamente de qué, de los alcances. En ese orden de ideas, si yo defino primero los alcances, la hipótesis ya puedo definirla también porque le estoy dando, por ejemplo, valores como temporalidad, ¿cierto? Uso de recursos, entre otros, ¿no? Entonces, mire, por ejemplo, en la tablita que parece bien definido, que para alcances de estudio, los cuatro que ya vimos, exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo, existen formulaciones de hipótesis. Por ejemplo, para el campo exploratorio no existen o no se hacen hipótesis, no se redactan hipótesis. ¿Por qué? Porque el campo exploratorio está buscando eso, es hacer una explicación, no, más que una explicación, porque estaría en el último campo, el explicativo. Es tratar de hacer, ¿cierto? Una revisión. Y pues en una revisión uno se basa específicamente en lo que encuentra en la información externa. Bien, por lo tanto no hay una hipótesis para decir, yo voy a decir que toda la información que estoy verificando en este momento se va a convertir en un survey o en un review. Eso no tiene sentido. Bien, ¿por qué? Porque no está contestando ninguna pregunta. ¿Listo? Desde el punto de vista del alcance del estudio descriptivo, observen que se formulan hipótesis cuando hay una pronosticación, cuando hay una predicción de hechos o datos, o comportamientos. Si dentro de mi alcance de estudio descriptivo yo digo o veo que de pronto vamos a tener ciertos resultados,
entonces yo podría formular una hipótesis a partir del hecho de que voy a obtener esos resultados. No los tengo, pero los tendré y lo diré en la hipótesis. Bien, desde el punto de vista o el campo correlacional, desde el alcance correlacional, siempre se formulan hipótesis que tengan que ver con correlaciones. Y cuando estamos hablando de correlaciones, ¿qué se correlacionan? Variables. Por lo tanto, la hipótesis debe tener variables y debe tener cómo se relacionan entre sí dichas variables. ¿Bien? Por lo tanto, ya formular una hipótesis de tipo o de orden correlacional, pues ya presenta un poquito más de complejidad comparado con lo que son los alcances exploratorios y descriptivos, ¿no? Y por último, pues la formulación de hipótesis en alcances explicativos, ellas tienen que ser de orden causal. Recuerden muy bien que de orden causal significa si ocurre estas condiciones o si ocurren estas condiciones, ¿cierto? Basados en estas características, lo más seguro es que se obtengan estos resultados, ¿no? Entonces, aquí como tal, nosotros ya estamos diciendo que si hay un cumplimiento de ciertos requisitos, nosotros podemos llegar a decir que el producto final se basa en el cumplimiento de dichos requisitos, ¿no? Las investigaciones cuantitativas que formulan hipótesis, ¿cierto? Son aquellas cuyo planteamiento define un alcance correlacional o explicativo. Ahí está siendo muy puntual esa frase, ¿sí? Para los 4 tipos de alcances de las investigaciones explorativa, descriptiva, correlacional y explicativa, las 2 que son obligatorias que deben llevar hipótesis son la correlacional y la explicativa. La exploratoria y la descriptiva no necesariamente lleva hipótesis, y por ende, pues obviamente nos quitamos de encima el hecho de tener que hacer la redacción de este tipo de afirmaciones o proposiciones, ¿no? Eso es lo primero. Entonces, solamente las correlacionales y las explicativas llevan hipótesis. Las otras no necesariamente, de por sí no llevan. ¿Listo? Las que tienen cierto alcance descriptivo, pero tienen una predicción, entonces ellas sí, idealmente, deberían llevar una hipótesis. ¿Listo? En los estudios cualitativos no se formulan hipótesis antes de recolectar los datos, aunque no siempre es así. Su naturaleza es más bien inducir las hipótesis por medio de la recolección y el análisis de los datos. ¿Sí se dan cuenta? Aquí nos está diciendo, las cuantitativas nos llevan a una hipótesis a priori, mientras que lo que serían los estudios cualitativos nos llevan a una hipótesis a posteriori. ¿Bien? ¿Qué significa? En las investigaciones cuantitativas no necesito tener un análisis de datos previo, ¿cierto? Solamente yo puedo afirmar que va a ocurrir con base en el comportamiento de los datos, pero va a ocurrir con los datos que yo tengo que investigar o encontrar, mientras que en las cualitativas sí mejor es esperar a que se aplique, por ejemplo, una encuesta, por ejemplo, se encuentre algún tipo de información en donde esta información nos puede entregar algo adicional después de su análisis y ese algo adicional que es precisamente el análisis de los datos, ¿cierto? Nos va a permitir formular la hipótesis. Ah, mire, es que acabo de hacer una encuesta entre los estudiantes de seminario de investigación en ingeniería con respecto a qué opinan de, por ejemplo, ¿qué opinan de la metodología que se está utilizando en seminario? Bien, yo no puedo hacer una hipótesis y decir a todos les gusta seminario de investigación en ingeniería. No puedo. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que ustedes pueden estar pensando, otra cosa es lo que pueden estar sintiendo. Ustedes pueden cambiar perfectamente la forma de pensar, porque puede que un día lleguen súper bien, súper relajados a la clase, pero puede que otro día lleguen súper estresados porque algo les ocurrió, algo malo, y obviamente ya vienen condicionados. Entonces, ¿qué ocurre? Yo no puedo hacer hipótesis sobre algo que no tengo conocimiento previo, pero después de que yo les aplique una encuesta, haga, por ejemplo, el análisis sobre esa encuesta y yo vea, por ejemplo, cuáles son los porcentajes, ¿cierto? Basados obviamente en las preguntas que hice, entonces yo ya con esos resultados yo podría decir, ah, ok, mire, mi hipótesis es que la clase es extremadamente aburrida porque tiene demasiado contenido teórico y más bien poco práctico. ¿Listo? ¿Se observan la diferencia que existe entre cualitativo y cuantitativo? En el cuantitativo yo puedo llegar a hacer unas predicciones, unos pronósticos, ¿cierto? Porque los datos ya existen y otras personas ya lo hicieron, ¿bien? Y yo puedo de pronto encontrar una cierta tendencia de a posteriori, ¿cierto? Cuando yo entregué mis datos, ¿no? Pero en el caso de los cualitativos, no puedo hacer nada porque la información no la tengo, ¿bien? Ah, no, es que tengo información relevante de esta misma encuesta que aplicaron a unos estudiantes, no sé, en una universidad en Perú. Ok, pero ¿cómo conocemos las condiciones en Perú? ¿Bien? Ah, mire, no, nosotros tenemos información de estudiantes de esta misma carrera de ingeniería electrónica que vieron esta misma asignatura con el mismo docente hace, por ejemplo, 3 años. Entonces nosotros decimos, ah, ok, como ya tenemos información, eso quiere decir que la forma en que se sentían sus compañeros hace 3 años es la misma que ustedes con la que ustedes están sintiendo en este momento. Pues no.
No lo sabemos. ¿Ven? Entonces la diferencia que va a existir entre lo que sería la investigación cuantitativa y la cualitativa cuando se formulan hipótesis. En ambas se formulan hipótesis, pero en las cuantitativas son a priori, antes de, y en las cualitativas son a posteriori, después de. Bien. Bueno, esto que está aquí entre comillitas lo voy a leer, pues es un párrafo como tal que dice mucho y nos dice específicamente, las hipótesis no necesariamente son verdaderas. O sea, cuando yo hago una afirmación, no quiere decir que esa afirmación sea real o que esa afirmación pueda llevarse a cabo. Puede que no se cumpla lo que yo estoy diciendo en una hipótesis. No lo sé. Para el ejemplo del Arduino, yo estoy diciendo en mi hipótesis que sí, que el Arduino puede, bajo ciertos parámetros, funcionar como un sistema de control o puede trabajar con un algoritmo de red neuronal. Pero eso que estoy afirmando puede que más adelante se desmienta y diga, no, sabe que mire, le metí cabeza y le metí por todo lado y traté de hacer que eso funcionara y no, y después me di cuenta con otras investigaciones pues que no es posible porque la memoria limita directamente el aprendizaje de nuestra red neuronal, no tenemos suficiente capacidad de procesamiento, es decir, en velocidad para el procesamiento de los datos y por lo tanto se nos forma un cuello de botella, entonces se vuelve muy lento, se recalienta, o sea, hay un montón de cosas que pueden llegar a ocurrir que pueden hacer que se falsee de alguna manera la proposición o la afirmación mejor que se hizo en una hipótesis. ¿Ven? Repito, las hipótesis no necesariamente son verdaderas, no tienen que ser verdaderas, o sea, puede ser una hipótesis hasta contradictoria, ¿no? Y pueden o no comprobarse con los datos, ¿sí? O sea, a veces los datos pueden corroborar que una hipótesis se cumple o no se cumple. ¿Ven? Son explicaciones tentativas, o sea, basado en lo que el conocimiento que se encuentra en la literatura reporta y teniendo en cuenta el tipo de alcance hasta donde quiero llegar, es posible que la explicación que yo dé es tentativa. ¿Por qué? Porque hay indicios que me dicen que podría llegar a obtener cierto tipo de patrón o cierto tipo de resultado. ¿Bien? Pero como es una explicación tentativa, bien, no necesariamente esta explicación tiene que ser verídica o tiene que ser comprobable o corroborable. Puede que los datos nos den lo contrario, digan, no, mire, lo que usted afirmó al principio no es cierto porque nos dio todo lo contrario, ¿no? Entonces, son explicaciones tentativas, pero no son hechos en sí, porque no se han probado todavía, ¿no? Al formular las hipótesis, no se está totalmente seguro de que vayan a comprobarse, ¿bien? El hecho de que no se esté totalmente seguro no quiere decir que no debe estar seguro. Cuando se dice no se está totalmente seguro, significa que el grado de seguridad que uno tiene, ¿cierto? Es alto, pero no es el 100%. Uno no está realmente seguro de que va a obtener lo que dice o va a tener como resultado lo que dice directamente nuestra hipótesis, ¿no? Puede que no se dé, puede que se dé en 50%, puede que sea en 70%, pero lo que uno busca específicamente es que ojalá uno apunte en la redacción de la hipótesis a que pues, al menos en un 80%, ¿sí? 70%, 60%, ¿cierto? La comprobación de pronto nos dé los resultados que estamos proponiendo en la hipótesis, ¿no? Las hipótesis pueden ser más o menos generales o precisas. O sea, aquí ya nos están dando una idea de que una hipótesis puede ser muy general cuando los resultados que se obtienen pues obviamente son demasiados, son extensos y en donde pues el análisis que se va a hacer sobre ello no va a ser muy profundo. O precisas, que es cuando ya nosotros trabajamos sobre un tema muy específico y obviamente vamos a corroborar o vamos a verificar el cumplimiento o no de la hipótesis con base en datos, pues obviamente que manejan ese grado de precisión, ¿no? Las hipótesis pueden abarcar dos o más variables, esto sí es cierto. Yo puedo tener desde dos variables hasta 20, 30 variables, todo depende del grado de complejidad de nuestra investigación, ¿no? Pero en cualquier caso, son solo afirmaciones sujetas a comprobación empírica, comprobación experimental. Bueno, la hipótesis tiene que ser probada, es lo que significa, ¿bien? Tiene que verificarse con lo que se obtiene, con todo el desarrollo y todos los datos que uno tiene que verificarse si la hipótesis sí se cumple o no se cumple. Así de sencillo, o se cumple en parte. ¿Ven? Una variable dentro de una hipótesis es una propiedad, no necesariamente tiene que ser un objeto, es una propiedad, es una característica que puede cambiar, puede ser totalmente estática o puede cambiar. Y si cambia, la variación debe ser medible u observable. Ahí dice puede medirse o observarse, no, debe ser medible u observable. Entonces, ¿qué significa? Que cuando nosotros formuláramos hipótesis debemos tener en cuenta qué variables se tienen
¿cierto? Sobre las cuales se va a trabajar y sobre las cuales vamos a obtener resultados para determinar si la hipótesis se cumple o no se cumple. Entonces es muy importante decir que las hipótesis cuentan con variables, que algunas variables son dependientes y otras variables son independientes. Las variables independientes, ¿cierto? Y las variables dependientes pueden llegar a ser fijas o pueden llegar a cambiar. Y cuando hay variables que sé que van a cambiar y yo las formulo como variables que tienen ese cambio, entonces ese cambio tiene que tener capacidad de poderse medir o observar, pues para observar, para medir, para determinar cómo se dio la variación de la variable, ¿no? O de las variables, ¿no? El concepto de variable se aplica a, ¿qué es una variable? Personas, ¿cierto? Pueden ser seres vivos, pueden ser plantas, pueden ser animales, ¿cierto? Pueden ser objetos no necesariamente animados, no necesariamente objetos vivos, pueden ser cualquier tipo de dispositivo, máquina, herramienta, etcétera. Pueden ser hechos, observen, o sea, pueden ser cosas que ocurrieron, eventos que ocurrieron o que están ocurriendo, ¿listo? O fenómenos que están pasando directamente alrededor nuestro y que pues obviamente podrían llegar a ser medibles, ¿ven? En donde ellos, estos elementos, estas variables, tienen valores con respecto a una variable referida. Era lo que vemos en instrumentación, ¿cierto? Cuando decíamos que nosotros tomábamos n cantidad de medidas de un dispositivo, pero nosotros contábamos directamente con una unidad patrón, ¿no? Con un dispositivo patrón que nos entregaba eso que era lo que llamamos la variable real, con la cual podíamos hacer comparaciones para determinar si había exactitud, si había precisión, si había resolución, etcétera, etcétera, ¿no? Las variables adquieren valor, las variables son importantes en la investigación científica cuando se relacionan entre sí con otras variables, ¿sí? O sea, una variable así volando sola que puede entregar datos, pero que no se puede contrastar con otros datos, no sirve. No sirve para absolutamente nada. Entonces, ojo a esto, las hipótesis requieren que nosotros describamos, ¿ven? Cuáles son las variables que intervienen, que digamos cuáles son dependientes y cuáles son independientes, y aquellas que varían, que cambian mucho, pues entonces que tenga la capacidad de poderse medir experimentalmente. Pero adicional a eso, las variables como tal deben ser relacionables con otras variables, tienen que tener la capacidad de relacionarse entre sí. ¿Por qué? Porque la interrelación entre variables nos entrega específicamente eso, el comportamiento, ¿sí? O la forma en que las variables trabajan y cómo sus cambios pueden llegar a afectar, ¿bien? A un fenómeno o a un sistema que estemos estudiando o a un problema que estamos estudiando, ¿no? Entonces, las variables se relacionan con otras variables. Eso significa que sí forman parte de una hipótesis, una teoría, lo estoy diciendo, o sea, las variables son obligatorias dentro de la hipótesis, ¿bien? En este caso se les suele denominar constructos. Este término pues ya es un poquito más dado como hacia la educación, hacia las ciencias puras, ¿cierto? O las ciencias de la educación, que para el caso de la parte de ingeniería, ¿no? Nosotros, aunque tenemos constructos, generalmente un constructo termina siendo algo más ideal que físico, ¿bien? Entonces, las variables como tal se denominan o se enmarcan directamente en estos constructos o construcciones hipotéticas, ¿no? Las hipótesis surgen del planteamiento del problema y del marco teórico, ya lo dijimos anteriormente, ¿cierto? Y están delimitadas por los alcances, ¿ven? Entonces, bueno, el planteamiento del problema del marco teórico de un postulado, de una teoría, de su análisis de generalizaciones empíricas derivadas del problema de investigación y de estudios revisados o de antecedentes. La hipótesis como tal tiene un campo de uso tal que si nosotros tenemos bien definido el planteamiento del problema y tenemos un marco teórico bastante robusto, bastante fuerte, sólido, pues entonces nosotros podemos generar hipótesis sobre cualquier tipo de elemento en la investigación, ¿no? Hay una relación cercana entre el planteamiento del problema, la revisión de la literatura y las hipótesis. Pues miren que ya no están viendo, las hipótesis están muy amarradas a la revisión de la literatura y al planteamiento del problema. Y recuerden que la revisión de la literatura deriva en el marco teórico, entonces entre comillas el marco teórico, ¿no? Cuando se formulan hipótesis se vuelve a evaluar el planteamiento del problema, claro, porque cuando uno ya hace la hipótesis, que es una afirmación, uno busca tratar de solucionar, ¿cierto?, la pregunta de investigación. Y como la pregunta de investigación viene de plantearse el problema, pues entre comillas, si nuestra hipótesis soluciona, obviamente volvemos a decir, es una solución tentativa, si nuestra hipótesis tentativamente soluciona el problema, pues entonces nosotros no tenemos que hacer una reevaluación del planteamiento del problema, porque quiere decir que el planteamiento del problema ya está claro.
Pero si nuestra hipótesis de pronto no toca esos elementos primordiales que permiten la respuesta a la pregunta de investigación, entonces es posible que tengamos que devolvernos hasta el planteamiento del problema para saber si está realmente bien planteado, ¿no? Entonces, ¿qué se puede tener como concepciones de otras hipótesis? Todas aquellas hipótesis que son derivadas de la reflexión de otras ideas o de la experiencia propia del investigador. ¿Listo? Bien, eso es importante. No se deben formular hipótesis superficialmente. Aquí sería interesante haberlo dejado en rojo y supermarcado para decirle, una hipótesis no es simplemente botar una frase porque sí y ya, ¿no? Debe tener un contexto bastante sólido para poder ser una hipótesis. No es una frase cualquiera que se dice. Ah, sí, la idea básica es utilizar una Raspberry Pi para solucionar el problema de conectividad en X proceso. Ok, sí, perfecto, muy bonito y todo, pero si su marco teórico o no logran encontrar información del marco teórico que sustente eso, pues entre comillas su hipótesis no sirve, simplemente lo dijo por decirlo. ¿Bien? Entonces la hipótesis tiene que estar muy bien fundamentada para ser una hipótesis, ¿no? El establecer hipótesis sin haber revisado muy bien la literatura y obviamente haber descrito como tal desde el marco teórico cuáles son los elementos clave de esa teoría, ¿cierto? Eso nos lleva a ¿qué? A errores como postular algo que ya se ha probado lo suficiente, por lo tanto no hay que solucionar absolutamente nada porque no hay una pregunta de investigación, porque no hay un problema real, ¿cierto? O que de pronto lo que establece la hipótesis, ¿cierto? Sea algo que ya fue rechazado porque la literatura lo puede llegar a decir. Yo puedo estar de pronto picando en un punto donde o ya se ha trabajado demasiado en eso y ya se tiene una respuesta que es la concebida, la perfecta, y ya no hay que investigar más sobre eso, o la postulación se lleva directamente sobre algo que ya muchos autores desde antes le dicen a uno, oiga, es que no se puede por ese lado. Oiga, es que los resultados que se dan a partir de la aplicación de este algoritmo son negativos, no nos da nada bueno, no sirve. Entonces, ¿qué pasa? Pues, obviamente entramos a eso en la hipótesis cuando nosotros no hemos revisado muy bien todo el marco teórico y toda nuestra literatura existente, ¿no? Por eso miren que prácticamente la revisión, la exploración de la literatura, el trabajo con Mendeley, el trabajo con Bosbauer, el trabajo con estos elementos de inclusión para poder hacer la selección de la literatura son supremamente importantes, ¿sí? Desde ahí, desde esa base, nace el hecho de que ustedes puedan crear todos sus elementos y entre ellos la hipótesis, ¿no? ¿Qué características tiene la hipótesis? La hipótesis debe referirse a una situación real que se puede someter a prueba. La hipótesis no puede ser algo imaginario de decir, por ejemplo, voy a inventarme, obviamente es una ridícula lo que voy a decir, ¿no? El Arduino Uno trabaja mucho mejor en la temperatura y ambiente de Marte que en la Tierra, en el planeta Tierra. Entonces queda uno con el famoso, oh, qué interesante, una investigación que nadie ha hecho, claro, porque nadie ha estado con un Arduino Uno en Marte. Bien, entonces tienen que ser cosas reales, tienen que ser cosas que puedan ser comprobables, o sea, que estén dentro de nuestra realidad, ¿vale? Porque si no, pues obviamente cualquier tipo de hipótesis fantástica, pues va a derivar en algo y es que en que no van a encontrar absolutamente nada, a menos que se vayan por unas ciencias como puede ser la ciencia ficción, por ejemplo, ¿no? Entonces, bien, las variables o términos de la hipótesis, estas variables de la hipótesis que son las que se van a correlacionar o interrelacionar para poder determinar cómo es el comportamiento y si esto puede ayudar o no a responder a la hipótesis, o más bien, confirma la hipótesis, ¿listo? Deben ser, uno, las variables deben ser comprensibles. Comprensible no es que se compriman, específicamente que se entienda la variable, que sepa uno decir, oye, es que esta variable sí es una variable de la hipótesis. Por ejemplo, cosas físicas como puede ser la temperatura, la humedad, la presión, pueden ser excelentes elementos. ¿Por qué? Porque si se utilizan como variables dentro de las hipótesis, pues entre comillas nosotros ya entendemos cómo funciona la temperatura, cómo funciona el flujo de líquidos, etcétera, ¿no? Tiene que ser muy precisos. Una variable no puede ser totalmente abierta o una variable no puede ser una idea o una palabra que no tenga un significado. Tiene que ser algo muy puntual, muy preciso como lo dice ahí y concreto obviamente. Bueno, vamos acá en la relación. La relación entre variables en una hipótesis debe ser clara y verosímil, o sea, debe tener una lógica. ¿Listo? Verosímil es que sea obviamente verdadera, ¿no? Que tenga cierto grado de verdad. ¿Ven? Entonces, las variables cuando se relacionan deben tener esa interrelación de una manera muy clara y que sea comprobable que la interrelación existe, ¿no? Los términos o variables de las hipótesis deben ser observables y medibles, eso ya lo dijimos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no se pueden observar o no se pueden medir, pues difícilmente podemos comprobar nuestra hipótesis, ¿no? ¿Ven?
Igualmente, la relación que se haga entre estas variables, ¿sí? Debe tener referentes en la realidad, o sea, deben existir directamente en la realidad. Si una variable tiene un nombre específico, ojalá que ese nombre específico sea una palabra que se utiliza en el contexto como tal normal del ser humano, ¿no? Una variable puede llamarse perfectamente, por ejemplo, temperatura. Y nosotros ya entendemos que la variable temperatura pues hace relación directamente a eso, ¿no? A un intercambio como tal térmico, ¿vale? Pero si nosotros llamamos una variable de una manera rara, por ejemplo, lo llamamos, no sé, percibí, entonces, entre comillas, con una palabra tan rara que también me acabo de inventar, o no sé si exista la verdad, bien, entonces uno llega y dice, ok, perfecto, pero ¿qué carajos es un percibí? Es igual a como cuando nosotros se nos daña algo en el vehículo, llámese el carro, la moto, el camión, nuestro caballo, nuestra patineta, lo que sea, el medio de transporte, y le decimos a uno, oiga, no, es que lo que toca revisar es que se le desconectó el cuchuflí. ¿Listo? Y entonces uno queda con el término, ok, ¿en dónde carambas queda el cuchuflí? Entonces, aquí, para el ejemplo, lo que decimos específicamente, cuando vamos a formular una variable, tiene que ser una variable con una palabra, o sea, debe estar bautizada con una palabra que tenga relación con la variable, ¿cierto? De una manera ojalá directa, ¿bien? Pero que también pues, sea un término que sea usado en, digamos, dentro del contexto de la forma en que hablan los seres humanos o que se comunican en ciertas áreas del conocimiento los seres humanos, ¿no? Las hipótesis deben estar relacionadas con técnicas disponibles para probarlas. ¿Qué significa? A ver, la única forma de poder determinar que una hipótesis se valida es que la relación y obviamente las variables, ¿cierto?, nos entreguen como tal ese tipo de validación sobre la hipótesis. Y si tenemos variables, pues tenemos recursos matemáticos, recursos estadísticos que nos permiten ver cómo se relacionan esas variables. Y si eso nos entrega algún tipo de información, pues resulta que eso sería la forma de probar la hipótesis, ¿no? ¿Qué tipos de de hipótesis se pueden encontrar? Tenemos las hipótesis de investigación, las hipótesis nulas, las hipótesis alternativas y las hipótesis estadísticas. Esa es la clasificación, los 4 tipos de hipótesis que ustedes pueden llegar a tener, ¿no? Bueno, aquí hay una cosa importante. Las hipótesis estadísticas requieren la aplicación de análisis estadístico y matemático formal, o sea, tiene que basarse en datos. Bien, ya que aparecen las hipótesis de investigación. Se definen como proposiciones tentativas acerca de las posibles relaciones entre dos o más variables. Ojo, estos son proposiciones tentativas que solucionan, ¿cierto?, nuestra pregunta de investigación, en donde se busca es determinar cómo se relacionan posiblemente las variables que intervienen dentro de la hipótesis, que nosotros ya hemos definido dentro de la hipótesis, ¿no? ¿Cómo se simbolizan? Se simbolizan con una H de hipótesis, y como no son una, sino son varias proposiciones las que pueden darse desde el punto de vista de la investigación, entonces se denominan con subíndices numéricos. Entonces, si nosotros tenemos 4 hipótesis, 4 posibles proposiciones tentativas, pues se llamarían H1, H2, H3 y H4. ¿Listo? A esas hipótesis también se les llama hipótesis de trabajo. Ahora bien, ¿cómo pueden ser estas hipótesis de trabajo o hipótesis de investigación? H sub i son descriptivas de un valor o dato que se pronostica, o sea, las hipótesis como tal describen el dato, describen como tal el conjunto de variables, ¿no? Se utilizan a veces en estudios descriptivos, ojo, ¿se acuerdan que los estudios descriptivos son los que permiten hacer predicción? Pues técnicamente la predicción se hace con base en valores, ¿bien? Entonces se utilizan a veces en estudios descriptivos para intentar predecir un dato o valor en una o más variables que se van a medir u observar, ¿no? Estas son las descriptivas, las hipótesis de investigación, ¿cierto? Descriptivas, porque también se diferencian de las hipótesis de investigación de correlación, en donde las hipótesis de correlación terminan siendo ¿qué? Definen entre sí las relaciones entre dos o más variables que corresponden a estudios correlacionales. Bueno, o sea que su nombre lo indica. Si el alcance es descriptivo, pues su hipótesis tiene que ser descriptiva. Si el alcance es correlacional, pues su hipótesis tiene que ser correlacional. Bueno, ¿y cómo es correlacional? ¿Qué se correlacionan? Pues variables. ¿Bien? Entonces, son parcialmente explicativas y normalmente alcanzan hasta el nivel predictivo. ¿Qué significa? Miren que las de correlación, las hipótesis de correlación, tienden a generar información o tienden a darnos como tal una idea de la información que se sigue desde la predicción y la explicación, o sea, 2 elementos, 2 tipos de alcances que son un poco superior, bueno, de por sí el superior a la correlación es la explicación, no la explicativa, ¿no? El orden en que se coloquen las variables aquí no es importante.
Entonces podemos tener XY, YX, no importa. Podemos decir que en este momento, podemos llamarlas conmutativas por el momento, ¿no? Existen las hipótesis de investigación de diferencia de grupos que se formulan en investigaciones que buscan comparar grupos. Estas hipótesis, ¿cierto?, se pueden definir para ciertos criterios como hipótesis de orden correlacional. Y existen aquellas hipótesis de investigación que se llaman de relación de causalidad, en donde se afirman las relaciones entre las variables, ¿cierto?, la forma en que se van a presentar esas variables y propone cómo entender de qué forma se entiende las relaciones que hay entre estas variables, ¿bien? Dependiendo también, obviamente, del número de variables. O sea, ¿qué significa? La relación de causalidad no necesariamente tiene que relacionar a todas las variables. Yo puedo tener 20 variables y de esas 20 variables solamente 5 se correlacionan entre sí y las otras probablemente no, ¿vale? Pero sí tiene que existir al menos como mínimo una cierta cantidad dentro del conjunto de hipótesis que se tienen, una cierta cantidad de elementos correlacionales, sobre todo de tipo o de orden causal, ¿no? Bien. Bueno, dentro de las hipótesis de investigación que tenemos, si se tienen causas, si son de orden causal, entonces a las supuestas causas se les va a dar el nombre de variables independientes y a los efectos se les van a llamar variables dependientes, de esa manera. ¿Ven? Esta forma de definirlos sobre las famosas hipótesis de investigación causales o en las hipótesis de diferencia de grupos, ¿cierto? Debemos tener en cuenta que las causas son variables independientes, los efectos son variables dependientes. Ojo a eso, ¿sí? Tanto para las hipótesis causales como para las hipótesis de diferencia de grupos, que fueron las dos últimas que vimos en la diapositiva anterior. Entonces, si tenemos un ejemplo, bueno, ya aquí como una especie de orden o de estructura de cómo se relacionan o de qué manera se llevan a cabo las hipótesis causales, se tienen las hipótesis causales bivariadas, que como su nombre lo indica, ¿qué significa? Es la relación de una variable dependiente con una variable independiente, siendo la variable independiente X y siendo la variable dependiente Y, pues ustedes observan el gráfico, ¿no? X lleva a Y, es decir, la variable independiente conlleva la variable dependiente, ¿bien? Entonces, en las hipótesis de tipo causal bivariada, se le debe dar el nombre de X a aquellas que son independientes, Y a aquellas que son dependientes. Ah, que tengo más de una, pues entonces se les da su índice. Entonces tengo, por ejemplo, variables independientes, entonces son X. Entonces, ¿cuántas tengo? Tengo 3, pues se van a llamar X1, X2 y X3. Que tengo ya varios efectos, entonces los efectos llamarán Y1, Y2, Y3, etcétera. ¿Ven? Y de esa manera tengo una relación 1 a 1, ¿no? En las hipótesis causales multivariadas, eso significa que muchas variables, o bueno, varias, es que no quiero decir varias variables, pero ya lo dije, algunas variables independientes se relacionan con algunas variables dependientes, o sea que no hay una relación uno a uno, sino que puede haber una relación de varias trayectorias. Es el caso que ustedes pueden observar en donde nos damos cuenta que la relación entre una o más variables independientes se da sobre una o más variables dependientes, ¿ok? Observen cómo tenemos nosotros tres variables independientes, x1, x2 y x3, y tenemos solo dos variables dependientes, y1 y y2, ¿sí se dan cuenta? En donde pues específicamente la relación de x1 va a una relación tanto para y1 como para y2. ¿Bien? O sea, no es una relación única, sino es una relación de una variable independiente con dos variables dependientes. Entonces, estas multivariadas son bien interesantes porque las relaciones a veces son interesantes en el sentido propio de que no todas las variables dependientes se relacionan con todas las variables independientes, ¿sí? Posiblemente se podían algunas variables independientes con algunas variables dependientes. ¿Bien? Aquí existen unas hipótesis que son bien interesantes, que son las hipótesis nulas. Las hipótesis nulas, como su nombre lo indica, anulan como tal el efecto de la proposición, o sea, niegan, entre comillas, lo que uno quisiese afirmar. Ejemplo, si nosotros quisiéramos decir, el Arduino 1, ¿cierto?, sirve para la implementación de sistemas de redes neuronales, ahí estoy afirmándolo, ¿bien? Pero yo podría utilizar una hipótesis contraria que decía, el Arduino 1 no sirve para el uso en sistemas o en algoritmos de red neuronal, ¿bien?
Entonces uno llega y dice, bueno, ¿y entonces en qué diferencia? Pues fácil, en uno estoy afirmando, estoy diciendo que sí se puede, y en el otro estoy diciendo, voy a comprobar que no se puede, o que no es suficiente, o que no hay forma de explicarlo, o que no existe relación entre sus variables. Y eso es una hipótesis nula, la negación de una hipótesis normal, de una afirmación. Entonces, como su nombre lo indica, las hipótesis nulas son el reverso, el contrario de las hipótesis de investigación que ya formulamos. Bien, constituyen proposiciones acerca de la relación entre las variables de forma que refutan o niegan. Refutan es como tratar de decir que va a pasar lo contrario, o niegan lo que afirma la hipótesis de investigación, y a estas se les denomina H0, HO, ¿listo? Hipótesis nulas. Bien, ya existen las hipótesis alternativas en donde son posibles respuestas alternas o son posibles afirmaciones alternativas, o sea, no una sino varias, de una hipótesis de investigación ya fijada o una hipótesis nula. Bien, ¿qué dan las hipótesis alternativas? Es decir, plantean más hipótesis aparte de las hipótesis iniciales o de investigación. Nos dan una descripción o explicación diferente de lo que proporcionan las hipótesis de investigación nula, perdón, las hipótesis de investigación y las hipótesis nulas. A eso se les simboliza con H sub A, así se llaman las hipótesis alternativas, ¿listo? Solo se pueden formular cuando efectivamente hay otras posibilidades, además de las hipótesis formuladas de investigación o la hipótesis nula, ¿no? Existe algo y es que las hipótesis se pueden probar. Por lo tanto, las pruebas de hipótesis se realizan a partir de qué? De que ustedes como tal manipulen esas variables y esas relaciones entre ellas, entre variables dependientes e independientes, y puedan obtener un resultado que ojalá fuese de algún orden matemático analítico o analítico que se pueda analizar. Describamos, bueno, leamos lo que dice aquí directamente la prueba de hipótesis. Las hipótesis en el enfoque cuantitativo, que es el que trabajamos en ingeniería, se someten a prueba de una realidad, o sea que se someten directamente a que lo que yo afirmé o lo que yo negué para el caso de las hipótesis nulas se cumple o no se cumple, ¿cierto? Tengo que hacer un proceso experimental, un proceso empírico para poder demostrar que la hipótesis está. Entonces, se someten a prueba en la realidad cuando se implementa un diseño de investigación. ¡Tarán! Y acabó de aparecer una palabra, una frase importante. Para poder determinar que una hipótesis cumple o no cumple, se debe implementar un diseño de investigación. Es decir, la manera en que nosotros vamos a tratar a esas variables, la manera en que nosotros vamos a operar esas variables para desde antes de que nosotros podamos, ¿cierto? No sé, desarrollar nuestro proyecto, nosotros podamos decir, oiga, hicimos una prueba de hipótesis para determinar si las hipótesis estaban bien redactadas y si éstas tenderían a darnos una respuesta favorable o desfavorable en función a si nosotros la redactamos de cierta forma, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Es una especie como de prueba anterior al desarrollo del proyecto. Hay muchísimas tesis, pero sobre todo las tesis de maestría y de doctorado, en donde se exige las hipótesis, alguna de estas, las alternativas, las nulas de investigación, pero adicional se les pide, perdón, un diseño de investigación. Es decir, cómo se van a manipular. Bueno, háganme una propuesta de cómo van a manipular sus variables, llámese dependientes e independientes, trate de utilizar un recurso matemático y muéstrame qué tipo de eficiencia o qué tipo de eficacia me dan tanto las variables que yo definí como la forma en que se relacionan dentro de las hipótesis. ¿Listo? Entonces ahí es donde aparece ya una parte un poco más complicada, que es el manejo de la estadística dentro del diseño de investigación, ¿no? Entonces, las hipótesis en la parte cuantitativa, que se basan en datos, ¿cierto? Deben ser sometidas a una prueba de realidad, en donde esta prueba de realidad o esta prueba que se hace sobre las variables se da a partir de un llamado diseño de investigación, en donde se van a recoger datos de uno o varios instrumentos de medición, obvio, lo necesitamos para las variables dependientes, y se analizan esos mismos datos. Por lo tanto, las hipótesis son útiles. ¿Por qué? Uno, son las guías de una investigación en el enfoque cuantitativo. Claro, nos están diciendo por dónde tenemos que hacer las pruebas, de qué manera tenemos que relacionar las variables, ¿no? Formularlas ayuda a saber lo que se trata de buscar o de probar, claro, porque nos está dando ideas, ¿cierto? Sobre, oigan, por dónde es que nos encaminamos y si estas variables son realmente las que necesito o no las necesito realmente o no me están aportando absolutamente nada. Y nos dan un orden y una lógica al estudio, ¿bien? Eso posterior al diseño de investigación, ¿no?
entre la prueba de hipótesis, bueno, la formulación de las hipótesis, las pruebas de hipótesis basadas en el diseño de investigación, nosotros ya tenemos que eso, que nos va a dar una estructuración, es una estructura mental que va a ser muy fuerte y nos va a permitir desarrollar el proyecto de investigación, ¿no? Tienen una función descriptiva y explicativa, o sea, si tienen que definirnos cuáles son y qué hacen cada una de las variables que intervienen dentro de la hipótesis. Bien, cada vez que una hipótesis recibe evidencia empírica a favor o en contra, ¿cierto? O sea, positivo o negativo, entonces las hipótesis nos dicen qué está ocurriendo en el fenómeno, ¿cierto? Y por qué es que se están presentando de pronto variaciones cuando nosotros hacemos un intercambio o un cambio en las variables o en la relación entre las variables, ¿no? Nos permiten probar teorías, de tal manera que si yo hice una teorización, pues la hipótesis y su prueba definen si la teoría es válida o no es válida, ¿no? Si varias hipótesis de una teoría tienen evidencia positiva, la teoría se vuelve cada vez más fuerte, ¿no? Y no solamente permiten probar teorías que ya se fundamentaron, sino nos pueden permitir llevarnos a sugerir, a crear nuevas teorías, ¿no? Algunas hipótesis no se asocian con ninguna teoría, simplemente son formulaciones para tratar de describir algo o de comprobar algo. Pero a veces ocurre que como resultado de las pruebas de una hipótesis se puede llegar a formular una nueva teoría o crear una base para una nueva teoría. ¿Listo? Y esto sería directamente lo que trabajaríamos y con lo que terminaríamos la fase o la parte, perdón, de importancia del marco teórico, qué es el marco teórico y para qué sirve, ¿cierto? La parte de la formulación de los alcances. Bueno, por defecto faltaría formular obviamente las limitaciones y por último, la creación de nuestras hipótesis. Esto nos lleva a qué? A un trabajo que, bueno, al trabajo de la siguiente clase que sería el día martes de 2 a 4, ¿listo? En donde pues nosotros vamos a ver un ejemplo de cómo se construye un proyecto, es un proyecto de ejemplo, pero pues bueno, traje de por sí ese proyecto de ejemplo de un trabajo que se está desarrollando en el semillero de investigación, en donde lo que se busca es el desarrollo de un sistema de adquisición de datos para miembro superior, ¿no? Que entre comillas, pues bueno, lo tenemos acá, esta sería la presentación, el ejemplo como tal, que quiero que ustedes observen el día martes, porque de acuerdo a como nosotros planteamos aquí ciertos elementos, como las hipótesis, etcétera, es como ustedes podrían utilizarlo como guía, ¿bien? Entonces vamos a ver y hacer un análisis de un sistema de detección de movimientos de la extremidad superior humana. ¿Para qué lo vamos a usar? A nadie le interesa por el momento, solo queremos hacer un trabajo donde podemos investigar qué tipo de sensores, cuáles sensores se pueden implementar y de qué manera nosotros podemos integrar toda esa información que nos entregan múltiples sensores ubicados en un brazo de una persona. Entonces, aquí hay una ruta metodológica que es cómo definimos el problema, que es, entre comillas, para qué sirve estar midiendo cómo se mueve un brazo. ¿Vale? Seguramente para un brazo sano no sirve, pero para un brazo enfermo, un brazo de pronto que ha colapsado, un brazo que ha sido sometido a una cirugía, que se encuentra en una fase de recuperación, etcétera, etcétera, podría llegar a servir algo de para qué vamos a utilizar esta cosa, ¿no? O por qué lo hacemos, cuál es nuestro motivo, nuestra motivación. Hacer una búsqueda de antecedentes, generar nuestra pregunta de investigación basada en la búsqueda de antecedentes. No hay una formulación real de todavía un marco teórico, pero pues ya teniendo los antecedentes y teniendo la definición del problema, ¿cierto? Se puede hacer la pregunta de investigación. De ahí nos llevaríamos a los objetivos, uno general y varios específicos, la determinación de qué iría dentro del marco teórico, la definición de los alcances y lo que les dije, si hay alcances, pues también obviamente limitantes. Bien, y por último, hasta dónde vamos, que es la creación y formulación de hipótesis. ¿Estamos? Entonces, esto como tal es una presentación que vamos a ver el próximo martes y que por favor les pido que ojalá aparezcan en clase porque con eso pues, esperamos que no queden dudas, ¿sí? Porque aquí lo que vamos a hacer es construir un proyecto, obviamente es un bosquejo, pero más o menos lo que vamos a hacer el martes es lo que debería hacerse en un proyecto de investigación, ¿listo? Formulado como tal de esta manera con una ruta metodológica adecuada. ¿Estamos? Ahora bien, se los digo por qué, porque pues estas diapositivas como tal las vamos a ver el día martes, pero esta no las voy a compartir. ¿Estamos? Entonces, ojo con eso. ¿Ven? Y bueno, pues hasta aquí llegó la clase. Les agradezco mucho por acompañarme esta tarde de viernes. Estamos, pues bueno, ahí esperando que sus compañeros no empiecen a aparecer digamos, con cosas como, por ejemplo, oiga, estuvimos en Bimbo y no les trajimos absolutamente nada. Entonces, para los que fueron por allá, que ya vimos que estuvieron en Siemens, que estuvieron por allá tomando cafecito, visitando por allá no sé qué, cascadita y un montón de cosas, los delata directamente su fotos
detallan el proceso que hicieron de su práctica integral, pues bueno, si se les amarra un dulce para el grupo sería interesante, ¿no? Entonces yo sé que todos los que no fueron están en este momento levantando dedito diciendo, sí, ok, nos vemos entonces el próximo martes y seguimos en este estudio. Muchas gracias a todos y una feliz tarde de viernes, feliz fin de semana. Nos vemos el martes.